A veces sentimos que amar a Dios es más fácil que amar a las personas. Y es que seamos honestos. Dios no nos critica, no nos hiere, no nos traiciona. Las personas sí, no colaboran. Y es ahí en lo cotidiano, en las relaciones humanas, donde nuestra fe se pone a prueba. Amar, soportar, ser pacientes, no siempre nace de forma natural. Pero es exactamente ahí donde el Evangelio se vuelve real. Y el versículo que veremos el día de hoy nos da esa clave práctica para vivir una vida cristiana auténtica, desde el corazón hacia los demás. Hola, soy Malu de Christ Reigns Media, compartiendo la palabra con humildad, verdad y fe. El versículo que veremos el día de hoy se encuentra en Efesios. Y un poquito de contexto, Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo dirigida al templo de Éfeso. En el capítulo 4, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de una manera digna del llamado que han recibido. Y lo primero que menciona después de eso no es doctrina, no es conocimiento, es la forma en cómo tratamos a los demás. Damos lectura al versículo del día de hoy. Efesios capítulo 4, versículos del 2 al 3. Y dice: sean completamente humildes y amables. Sean pacientes. Sean tolerantes unos con otros en amor. Esfuérzanse por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Desglosando este versículo en partes. Primera parte: sean completamente humildes y amables. No dice intenta ser humilde, intenta ser amable, o a veces sí, un día no. No, dice completamente humildes y amables. Significa que eso debe estar en nuestro ADN como cristianos. Pero ser humilde no significa que pienses menos de ti mismo, sino que pienses menos en ti y más en el otro. Ejemplo, estás en el tráfico y se te cruza alguien. ¿Tu reacción nace de la humildad o del orgullo herido? O cuando recibes una crítica injusta, ¿tu primera reacción es defenderte o prefieres orar y mantener la calma? Y ser amable no significa ser, ay, qué buena gente, eres buena gente. No, significa actuar con ternura, con cortesía, con amabilidad, con cuidado por la otra persona, incluso cuando no se lo merezca. Siguiendo con el versículo, ser pacientes. La paciencia, esa virtud que se pone a prueba en el día a día, en el tráfico, con la familia, con la pareja, en los estudios, en el trabajo, con el internet lento, con quien hablan mal de ti, con las autoridades, en la línea del banco, en el hospital, en situaciones. Pero la paciencia no es resignación, es firmeza con amor, es la capacidad de esperar, de no explotar y de no rendirte. Un par de ejemplos cotidianos. Tu esposo o tu esposa que no cambian esa actitud que has hablado una y mil veces. ¿Qué haces? ¿Te rindes? ¿O prefieres orar y seguir amando? ¿O tus hijos que repiten el mismo error? ¿Los gritas? ¿O prefieres corregir con amor y paciencia? Continuando el versículo. Tolerantes unos con otros en amor. La palabra tolerar en el griego no significa aguantar a regañadientes, sino sostener, soportar activamente y dar espacio a la debilidad del otro. Y no es tolerar por tolerar, sino tolerar en amor. Ese amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Par de ejemplos. Un hermano o una hermana en la iglesia que piensa distinto a ti referente a un tema no esencial. ¿Te apartas o mantienes la unidad? O tu suegra, tu suegro, que dice algo que no te agrada, ¿le responde mal o los honras igual? Última parte del versículo: esfuércense por mantener la unidad en el espíritu. Esa unidad no se da sola, requiere esfuerzo, requiere intencionalidad. No es solamente llevarse bien con quienes nos caen bien, qué fácil, ¿no? Sino es mantener esa unidad en el espíritu, a pesar más allá de las diferencias personales. Ejemplos: con tu pareja o amistades, ¿buscas siempre tener la razón? ¿O prefieres preservar, mantener la unidad en el espíritu? ¿O estás dispuesta a ceder tu opinión para mantener la paz?
Aplicaciones prácticas. Si estás en una etapa en donde estás perdiendo la paciencia con alguien, vuelve al corazón de este versículo. O si estás justificando tu impaciencia o tu dureza, recuerda que el amor no es opcional para los hijos de Dios. Y en tu iglesia, tu trabajo, tu familia, tu centro de estudios, hay muchas oportunidades para vivir este versículo día a día. La paciencia. Tanto nos cuesta, particularmente es algo que día a día lo tengo que poner en práctica. Como ahorita, no sé si escucharán, pero hay un tráfico fuerte afuera, los claxons están ahí a todo dar. Pero qué mejor que poner en práctica ahorita este versículo, la paciencia. Y este versículo me confronta, porque en teoría amar es fácil, pero en la práctica ahí se ven los frutos. Por eso tengo que pedirle al Señor todos los días, orar: Señor, ayúdame a ser más humilde, más tolerante, más paciente como tú lo eres conmigo. Porque no le puedo pedir a Dios que me ame con gracia, mientras yo trato con juicio a los demás. Pero recordemos, Dios no nos pide que hagamos eso en nuestras fuerzas. Él nos da ese carácter a través del Espíritu Santo. Solo debemos rendirnos y dejar que Él nos transforme. Y ese es el versículo que quería compartir con ustedes. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Y si estás luchando con alguna relación difícil en este momento, ora, pide ayuda, acércate a Dios y sobre todo no renuncies a amar, porque Cristo nunca renunció a ti. Nos vemos en otro video. ¡Chao, chao!